Bueno, yo os voy a contar qué es la asistencia personal, qué supone en mi vida la asistencia personal, porque realmente, pues, a pesar de estar institucionalizada, también tengo un servicio de asistencia personal, que es la que me permite hacer vida fuera de los apartamentos con apoyo en los que vivo. Y bueno, principalmente, ¿qué es la asistencia personal? La asistencia personal es la relación contractual entre dos personas de las cuales una de ellas es dependiente física o intelectualmente. Y el asistente personal es la persona que apoya a esa persona dependiente en todas sus actividades diarias. No en todo momento, sino desde el momento en que la persona con dependencia pide ayuda o pide ese apoyo. En algunos casos es un apoyo absoluto, total casi, y en otros no lo es tanto. En mi vida, pues en mi vida es fundamental la asistencia personal. Yo hago absolutamente de todo. Hoy estoy aquí gracias a mi asistente personal, porque claro, si yo no tengo la posibilidad de ponerme delante del ordenador, de ponerlo todo en función de tal, pues es prácticamente imposible. Y al final es el pilar central sobre el que se pivota mi vida independiente, ¿no? Eh, de esto hemos hablado en el programa Rural Drive. Estuve en Madrid hace un par de meses o tres y bueno, pues en un momento dado también hablé de esto, de qué es la asistencia personal, ¿no? Bueno, entre los técnicos se habla mucho y luego muchas veces no se sabe realmente lo que es la vida, lo que es la asistencia personal para poder desarrollar la vida independiente, porque yo que soy una persona que con una discapacidad sobrevenida, pues al final ocurre que cuando estamos bien no le damos tanta importancia, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta de todos los matices. Y bueno, Erasmus Plus me ha permitido sobre todo contrastar lo que yo pienso que es y cómo lo vivo con otros técnicos de diferentes países y también darme cuenta que la situación que tenemos no está muy mal, pero tampoco está muy bien. Porque claro, vemos Dinamarca, que es un país que evidentemente nos lleva unas cuantas décadas de ventaja y vemos que está muy bien, pero aún así les falta, pues imaginaros a Turquía, que no tienen ni tan siquiera una ley de dependencia, ¿no? Y cuando hablábamos de asistencia personal, también estuvimos hablando qué competencias tiene que tener un asistente personal, ¿no? Porque al final no es tanto digamos, en los aspectos técnicos o la formación que pueda tener. Es en mi opinión, hay digamos, dos grupos de competencias. Una que tiene que ver con las habilidades sociales, en la que tiene que ser una persona con empatía, tiene que tener un alto grado de confidencialidad, de discreción, conocer qué es la vida independiente, qué es un modelo de vida independiente, el tratar a la persona con discapacidad de tú a tú, olvidarse del infantilismo, del paternalismo, de la sobreprotección. Bueno, es mejor trabajar con cordialidad, pero siempre desde el respeto, desde saber escuchar. Es muy importante preguntar antes de ejecutar o de apoyar. Y sobre todo, nunca decidir. Antes de decidir, hay acciones mucho más interesantes como son sugerir, proponer. Tiene que tener capacidad organizativa o tiene que tener claro el concepto de dignidad humana, porque antes he estado escuchando que hablabais de recursos asistenciales y demás. Bueno, yo también he pasado por ellos y sé que los preceptos o los protocolos que dejan mucho que desear en cuanto a la dignidad de la persona, ¿no?
Básicamente lo que se trata es de cosificar al individuo. Y ellos, que yo hablo mucho con ellos y, y al final ponemos muchas veces nuestras opiniones en común, los asistentes te suelen decir que cuanto más invisible es, mejor es su trabajo. Y es verdad. Antes, otra de las intervinientes ha dicho que hablaba de espontaneidad. Pues evidentemente es que en la vida de todos hay espontaneidad. Y si la mantienes, si realmente todo lo que hacemos lo hacemos de forma espontánea o algunas cosas, si tú no ves al asistente, ese es que es el mejor asistente que puedas tener. Y luego, bueno, pues hay unas especificaciones técnicas, evidentemente, pues porque hay que saber hacer cambios posturales, unos primeros auxilios, mmm, asuntos que tengan que ver con la devolución, pero bueno, que son cosas que son básicas, pero que se aprenden y que es evidente que tiene que ser así, ¿no? Lo que sobre todo tenemos que tener en cuenta es que un asistente personal no es tu amigo, no es tu familia y tenemos que tener muy claro que somos las personas con discapacidad los que podemos tener que poder elegir quién nos asiste o quién nos apoya. Yo suelo decir que a mí me gusta saber y me gusta poder elegir quién entra en mi casa, en mi vida y en mi cuerpo. Porque al final todo, toda actividad va a ser pública, va a ser muy, digamos, um, muy poco privada dentro de la privacidad, ¿no? Porque al final yo me meto en la ducha y hay otra persona conmigo. Dentro de su, como hemos dicho, de su privacidad, de saber estar, de la confidencialidad que le pedimos, también hay que poder, tengo que poder yo elegir quién me asiste en ese momento porque son momentos tan íntimos que necesitamos sentirnos cómodos, igual de cómodos que si estuviéramos solos en la ducha. No sé si lo explico con suficiente claridad, pero es así. Y al final, bueno, dentro de todo lo que supongo que habéis estado hablando, que os he oído un ratito, desde mi perspectiva de usuaria de la asistencia personal, así que me gustaría que tuvierais en cuenta que, bueno, todo este tipo de jornadas son súper importantes. En primer lugar, porque los técnicos, los políticos y algunas personas con discapacidad, bueno, pues nos damos cuenta en qué punto estamos, ¿no? Y es una forma de hacer pedagogía social, es decir, yo enseño qué necesidades tengo, cómo tengo que cubrirlas y le explico tanto al técnico que me acompaña, porque al final en este sistema casi siempre los técnicos parece que tienen que ser los protagonistas. Yo voy a ser un poco crítica con todos vosotros. Yo suelo decir que sois comparsa, que venís a acompañarnos, pero que somos nosotros los que tenemos que tener la voz. En los años 60, cuando empieza el movimiento en pro de los derechos de las personas con discapacidad, tenían un lema que es nada para nosotros sin nosotros. Efectivamente, creo que somos nosotros los que tenemos que liderar este movimiento y vosotros, desde vuestro trabajo, desde vuestro saber hacer y también de cómo muchas veces cómo, cómo plantear estos asuntos y estos nuevos proyectos, sois vosotros los que nos tenéis que acompañar, somos nosotros los que tenemos que decir queremos esto. Y a los políticos también me gustaría recordarles en este momento que estamos en elecciones, que se olvidan de nosotros siempre, ¿no? Que todavía no he visto ningún equipo de gobierno en el que los temas de discapacidad o de acción social los lleve una persona con discapacidad.
Y les recuerdo que además hay muchas personas con discapacidad con la suficiente capacidad como para hacer un trabajo más que digno. Y sobre todo, me gustaría recordarles que cuando quieren montar un servicio, yo qué sé, un servicio sanitario, buscan a un médico. Cuando están buscando un servicio jurídico, buscan a un abogado. Estaría bien que en algún momento se acordaran de nosotros, porque creo, en este tiempo que llevo un poco de activismo y demás, lo que sí he tenido, lo que tengo claro es que he aprendido que nadie mejor que yo explica qué necesidades tengo y cómo cubrirlas. La asistencia personal, más pronto que tarde, va a ser una realidad, porque además, aunque los países como España y en concreto tanto Andalucía como Euskadi como comunidades autónomas han firmado esa convención, luego se les olvida que la tienen que desarrollar. Pero gracias al activismo de algunas personas antes que yo, claro, esto ya está ocurriendo, que ya les estamos llamando a la puerta y les estamos recordando que está muy bien firmar documentos, pero luego también hay que ponerlos en marcha. Y que en ese ponerlo en marcha también estáis los técnicos. Y nada, daros las gracias por dejarme intervenir y que, bueno, pues que al final la asistencia personal, vuelvo a decir, va a ser una realidad.